Hola, muy buenos días. Eh, para continuar con la charla que hemos tenido en relación a psicofarmacología, me parece pertinente que hablemos sobre algunos conceptos que los hemos comentado, pero me gustaría conceptualizarlos para que pues podamos manejar de mejor forma estos conceptos y los vayamos entendiendo. El primero, sin duda, dentro de lo que es la psicofarmacología, tendríamos que entender qué es la farmacología y bueno, pues básicamente podríamos decir que es esta ciencia que se encarga de estudiar la historia, el origen, las características físicas o químicas, eh, pues de distintas sustancias, de distintas drogas que son introducidas en un organismo. En este caso vamos a hablar del cuerpo humano, y a su vez también se encarga de evaluar pues cuáles son los mecanismos de acción, es decir, cómo funcionan, qué generan, qué provocan en el cuerpo, cómo son absorbidas, cómo son distribuidas, y toda la transformación que tienen o que sufren estas drogas o estas sustancias al interior del cuerpo, y a su vez qué promueven, qué provocan dentro del organismo. Eh, Estoy hablando de drogas, estoy hablando de sustancias y bueno, dentro de ello tendríamos que conceptualizar que una droga es cualquier sustancia que ha sido creada tanto por el hombre, es decir, artificiales, que son naturales, que las podemos obtener de distintas sustancias en la naturaleza misma, o endógenas, es decir, que están dentro de nuestro cuerpo y que obviamente, bueno, pues van a generar algún tipo de consecuencia o de efecto, en este caso fisiológico, en una célula. Normalmente las neuronas son las que en nuestro caso nos interesan o nos importan más, o en cualquier tejido, órgano u organismo en su totalidad. En otro orden de ideas, pero también importante y de lo que ya hemos estado hablando, recuerdan que platicábamos sobre la sinapsis neuronal, es decir, la transmisión que existe o la comunicación que existe entre las distintas neuronas y que ocurre en el momento en que, bueno, desde un punto de vista químico, ocurre cuando un neurotransmisor, es decir, un químico, una sustancia producida o generada, sintetizada por una neurona, es llevada a otra célula contigua a través, recuerden, de los axones y de las dendritas. Entonces, bueno, cuando preguntemos qué es un neurotransmisor, estaríamos hablando precisamente de este químico, ¿no? Lo interesante es que para que un neurotransmisor pueda ser capturado o recibido por una neurona contigua, necesita unirse químicamente hablando con una proteína que se le conoce como receptora o proteína receptora y que se encuentra en la membrana de las distintas neuronas o de las células que están en el sistema nervioso. Por eso se llaman receptores, porque recibe los neurotransmisores o permite la recepción de los neurotransmisores. Lo interesante de esto es que los neurotransmisores, ya hemos estado hablando de ellos, serotonina, noradrenalina, dopamina, etc., etc., solamente son captados por cierto tipo de proteínas receptoras. Las mismas proteínas no podrán recibir los distintos neurotransmisores. Es decir, que los neurotransmisores solamente pueden ser captados por receptores que sean afines a ellos. La serotonina tiene distintos tipos de receptores que permiten ser recibidos o captados o recapturados en su caso por las distintas neuronas, pero no tendrán ningún tipo de intervención con otro tipo de neurotransmisores. Una vez que he recibido o he captado el neurotransmisor por una neurona, para que pueda ser ingresado, ¿sí?, hacia el interior de las neuronas, es necesario utilizar otra proteína, o se utiliza una proteína que se conoce como transportador o proteína transportadora, la cual se encuentra también en la membrana neuronal, pero a diferencia de las receptoras que solamente los capturan, estos ayudan a ingresarlos del espacio sinóptico hacia el interior de las neuronas. Y después de esto, bueno, tenemos lo que serían los transportadores vesiculares, es decir,
una vez que ya están dentro de las neuronas, se necesitan otras sustancias, otras proteínas que llevan a los neurotransmisores del citosol, es decir, de la zona externa, bueno, más externa o periférica de la neurona, las llevan hacia adentro donde se encuentran las vesículas sinápticas. Son ingresados los neurotransmisores a las vesículas sinápticas. ¿Qué son las vesículas sinápticas? Bueno, pues son una especie de bolsas, si le queremos llamar así, donde precisamente se van almacenando los distintos neurotransmisores en el interior de las células y que, bueno, cuando son alteradas por algún impulso neuronal o eléctrico, sueltan este almacenaje para después, estas sustancias o estos neurotransmisores tendrán funciones de comunicación con otras neuronas una vez desarrollado esto, son colapsadas, ¿sí? Son metabolizadas y son recicladas las vesículas sinápticas. Ahora, lo que hacen los fármacos de alguna manera es se introducen sustancias que intentan alterar las funciones de los receptores. ¿Sí? Recuerden que los receptores son los que permiten toda la comunicación o la transportación, la recepción y la transportación de los distintos neurotransmisores. Lo que se busca es alterar precisamente la función de los receptores o de los recaptadores de distintas formas. Hay dos tipos de fármacos, se le conocen como fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Los agonistas son los que promueven las funciones de los receptores. Los antagonistas son aquellos que inhiben las funciones de los receptores. Sí, es decir, los agonistas son aquellos ligandos o sustancias o fármacos que precisamente activan la función de un receptor. Podría decirse que hay de tres tipos. Los superagonistas, ¿sí? Bueno, empezaremos con los agonistas completos, cuya función o su potencia, mejor dicho, la potencia del fármaco, que por cierto la potencia del fármaco es la cantidad de fármaco que se necesita para conseguir un efecto, una respuesta que estamos esperando, y está relacionado obviamente con las características del fármaco mismo. Pero bueno, un agonista completo es aquel que su potencia de farmacológica es similar al ligando endógeno, es decir, al ligando que intentan apoyar. Los superagonistas son aquellos que promueven una respuesta superior al ligando endógeno, es decir, a la sustancia endógena que intentan apoyar. Y por otro lado están los agonistas parciales. Estos agonistas parciales promueven una respuesta muy similar al ligando, pero con menor intensidad. Es decir, si pudiéramos entender, el agonista completo es aquel que tiene una función similar a las sustancias endógenas, las sustancias que se tienen dentro del organismo. Las superagonistas promueven una respuesta superior, pero las agonistas parciales promueven una respuesta de menor intensidad. Muchas veces los agonistas parciales se confunden con antagonistas, pero en realidad no es así, porque los agonistas también tienen una función, vamos a llamarle positiva, es decir, activadora del receptor, solo que en una menor intensidad. Por otro lado están los antagonistas que, en consecuencia, si los agonistas activan, pues los antagonistas bloquean o inhiben, evitan la respuesta. Y en algunos casos incluso buscan una respuesta opuesta a la de un agonista. Hay de tres tipos: los silenciosos, ¿sí?, que solo bloquean, es decir, no hacen nada más que simple y sencillamente bloquear la función de los receptores. Los inversos, que producen una respuesta completamente opuesta a la de los agonistas. Aquí bloquean, los inversos hacen una respuesta contraria. Y también se puede decir que son reversibles o irreversibles, porque algunas veces, por ejemplo, solamente se menciona cuando son irreversibles, porque estos antagonistas en algunas ocasiones se unen permanentemente al receptor y van a quedar activados de la forma en cómo se hayan desarrollado, ya sea silenciosos o inversos, hasta que sean sintetizados por completo los receptores. Por eso se le dice que son irreversibles. La función o el desarrollo farmacológico que tienen es irreversible.
Por último, quiero hablar de la biodisponibilidad. Recuerden que cuando ingerimos normalmente de forma parental, es decir, a través de pastillas, de medicación a través del sistema digestivo, del 100% de un fármaco que se ingiere, no todo llega a entrar a la sangre. Hay mucho de este porcentaje, bueno, de un porcentaje de este fármaco no se ingresa. Y solamente aquel que puede ser ingresado a la corriente sanguínea, al flujo sanguíneo, se le conoce, a este porcentaje se le conoce como biodisponibilidad. De ahí la importancia, por ejemplo, de los distintos excipientes con los que se hacen los medicamentos. Siempre es importante saber la biodisponibilidad de un fármaco para poder identificar cuál podría ser su potencia farmacológica, por ejemplo. Y bueno, para concluir esta parte de las charlas que vamos a ir teniendo, como se podrán dar cuenta, hay distintos tipos de neurotransmisores, los cuales suelen ser abreviados como se presenta en pantalla. Algunos de ellos, como, no sé, la serotonina, la adenosina, la glicina, la norepinefrina o noradrenalina, como lo quieran llamar, en fin, la oxitocina, hay varios. Es importante que nos vayamos aprendiendo más o menos cuáles son sus iniciales para que los vayamos identificando. Y recuerden, por último, vuelvo a insistir, cada neurotransmisor suele ser capturado por cierto tipo de receptores, ¿sí? No responden los receptores a otros neurotransmisores, son específicos. Y cada neurotransmisor posee varios tipos de receptores. Por ejemplo, la serotonina tiene 5 y bueno, así sucesivamente.